atrás sería el libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 2. Vamos a leer el verso 5 del capítulo 2 de Malaquías. Y dice así la palabra del Señor. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Hasta ahí, oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos el privilegio de poder estar una vez más, Señor, en tu templo. Habiendo alabado tu nombre, Señor, hemos llegado con corazón agradecido, Señor, por la bondad que has tenido y que tienes para con nosotros, Señor, porque tu mano de misericordia nunca, Señor, se ha escondido, sino que ha sido extendida sobre de nosotros. Conforme a tu palabra, nos guardaste, nos guiaste, nos iluminaste, nos fortaleciste, nos alentaste, Señor, en nuestra debilidad. Por eso venimos ante ti con corazón agradecido a decirte, Señor, gracias. Muchas gracias por todas las cosas preciosas y maravillosas, Señor, que nos has dado. Aquí estamos como un solo hombre. Hemos venido a oír tu palabra, Señor. Padre, habla, que tus siervos oyen. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Es una de las cosas por las cuales nosotros debemos siempre reunirnos para agradecer a Dios por la bondad que ha tenido para con todos nosotros. Desde el día que le conocimos, nos guardó, nos fortaleció, nos ayudó en todas las cosas, y por eso es la reunión de los santos, la iglesia, lo que Él ha preparado justamente para que en la reunión nosotros le adoremos. Y cada vez que cantamos y alabamos a Dios, es una ofrenda a Dios, una ofrenda, sube como un perfume agradable al Señor a causa del corazón agradecido con lo que lo hacemos. Entonces, un corazón agradecido agrada al Señor, y su canto es un canto de alegría, un canto que surge del corazón. Entonces, ¿cómo no estar agradecido al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros? Yo desde que lo conozco, 20 años que tenía cuando recibí al Señor y me bauticé, desde que lo conozco puedo dar testimonio que su misericordia nunca se apartó de mí y que su ayuda nunca se apartó de mí. Y que puedo decir, como dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Porque los que confían en el Señor siempre extendió su mano y los ayudó. Hay hermanos que pueden contar testimonio de la multiplicación de las cosas. Hay hermanos que pueden contar testimonio de los alimentos, cómo es que Dios le aparejó sorprendentemente lo que necesitaban. Y hay hermanos que pueden dar testimonio de cómo la mano del Señor fue sobre de ellos. Porque es la verdad de Dios, la cual nosotros conocemos. En esta noche hemos leído en este libro de Malaquías de un pacto. Y un pacto es justamente un acuerdo entre dos personas, podríamos decir, un acuerdo entre dos que obliga a ambos a cumplir una serie de condiciones. Entonces, una serie de condiciones como un pacto, es como un contrato, diríamos así, de trabajo. Usted va a trabajar y yo al final del trabajo le voy a pagar.
Entonces un contrato, usted trabaja y luego le pagan. Un pacto es algo así, es decir, hay un pacto entre dos partes, como por ejemplo, inicialmente este pacto que nosotros acabamos de leer era el pacto entre Leví y el Señor, entre Leví y Dios. Y el Señor dice así, mi pacto con él, con Leví, dice, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiese. Entonces le dio cosa y le dijo, este va a ser mi pacto. Si vos me obedecés a lo que yo te digo, escuchás mi voz y andás por los caminos que yo te muestro, entonces tu vida va a ser una vida de paz y va a ser una vida de alegría. Entonces, si obedeces mis caminos, si oís mi voz, pero si no cumplís tu parte, yo tampoco voy a cumplir con la mía. Entonces es un pacto. Usted trabaja y cobra. No trabaja, ¿cómo quiere cobrar? Si no trabajó, no puede cobrar. Es el pacto. Usted trabaja y cobra. Entonces, entre Leví y Dios, Dios no es que Leví hizo un pacto. Dios hizo un pacto con Leví y un pacto de vida, que le iba a dar vida y vida en abundancia y que iba a tener paz. Ese era el pacto con él. Pero él tenía que temer a Dios y tenía que cumplir los requerimientos que Dios le decía. Entonces dice así, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiese. Y dice, y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Entonces estaba el pacto hecho, pero faltaba la respuesta. Porque puede ser una respuesta ante el pacto de Dios que hizo con Leví, una respuesta de incumplimiento a los requerimientos que pedía a Dios. Entonces, una respuesta de incumplimiento llevaba también a una respuesta de incumplimiento de lo que Dios decía, vida y paz. Entonces, para alcanzar vida y paz en el corazón, entonces tenía que llevar a cabo lo que Dios le decía, porque era un pacto entre dos. Y la Biblia habla de la respuesta de Leví, porque Leví dio una respuesta, y la respuesta de Leví ante el pacto de Dios, ante el llamado de Dios, no fue una respuesta negativa o una respuesta a media, sino que fue una respuesta en pleno, completa. Por eso luego dice, y tuvo temor de mí, es decir, estuvo de acuerdo conmigo, es decir, dijo, yo lo voy a cumplir, es decir, dijo, yo voy a seguir tu palabra, voy a seguir tu consejo, voy a tomar el paquete de enseñanza que me da y voy a comprobar que tu voluntad para mí es agradable y es perfecta. Es decir, una decisión, porque es como que la persona tiene que tomar una decisión. Las bendiciones están, las cosas que Dios quiere dar están, la obra que Dios quiere hacer están, pero tiene que haber una decisión de la persona. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que voy a hacer con lo que me ha sido dado? ¿Qué voy a hacer con el llamado de Dios? Dios me está llamando y yo tengo que decidir qué es lo que hago. ¿Me acerco a la luz para tener más luz todavía o me alejo? Una decisión. De la decisión muchas veces depende la vida. Y en este caso, de esta decisión dependía la vida y dependía la paz. Él tenía que tomar una decisión. Le mostró el bien, le mostró todo el bien, lo que iba a recibir, lo que iba a alcanzar. Y Dios no es como un hombre, que el hombre promete y no cumple, no. Dios no es hombre para mentir. Todo lo que Él promete lo lleva a cabo, no miente. Entonces, como no miente, quiere decir que de parte de Dios, hermano, esto es seguro. Lo que Dios dice es seguro. Lo que Dios dice que va a producir es seguro. La vida va a estar, la paz va a estar, es seguro. Y de ahí vamos al hombre, a la decisión. ¿Qué decisión toma ante el llamado de Dios?
Hay personas que han sido llamados y han desoído el llamamiento del Señor y ellos decidieron seguir su rumbo y seguir su camino. ¿Quién perdió? ¿Dios perdió? No, Dios nunca pierde, Él no pierde nada. Pierde el hombre que siendo llamado y que tiene un llamado de Dios, un llamado de parte de Dios para que tenga vida y vida en abundancia y para que tenga paz. Y él desoye el llamamiento y se aparta y se aleja de la luz y se introduce en medio de la oscuridad. Entonces, ¿quién es el que pierde? El hombre. Dios no pierde, no tiene nada que perder. Si todo es de Él. Entonces, si todo Él, ¿por qué tiene requerimiento? Porque el requerimiento de Dios es la base de la bendición del creyente. ¿Qué gana Dios? Que la persona tenga una conducta correcta. ¿Qué? ¿Dios gana algo? ¿Le pagan algo? No gana nada. ¿Quién es el que gana? La persona que oyendo el paquete de enseñanza y la palabra del Señor obedece, el que gana es Él. Tiene su pago. ¿Qué es lo que iba a tener Leví? Vida y paz. Entonces, dice, mi pacto con él fue de vida y paz. Mirá, Leví, esto es lo que va a ser tu recompensa, vamos a decir así. Esto es lo que vos vas a alcanzar. Esto que está acá está preparado para vos. Es para vos, va a ser para vos. Vas a tener abundancia de vida y vas a tener abundancia de paz. Esto va a ser para vos, pero esto es lo que necesitas hacer para alcanzarlo. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo se la di, ahí está, te la doy. Y luego dice, y tuvo temor de mí. Tuvo temor de mí. ¿Escuchó el llamado? Y no solamente escuchó el llamado, obedeció, se sometió al llamamiento del Señor, se sometió al llamado de Dios, se juntó justamente al Espíritu de Dios, dice, y tuvo temor de mí. Y no solamente eso, delante de mi nombre estuvo humillado. Delante de mi nombre estuvo humillado. Entonces, nosotros volvemos a esta palabra tan importante que es el pacto. Este es un pacto que hizo Dios con Leví. No es que Leví dijo, bueno, vamos a hacer un pacto Dios. No. El hombre no es que él hace pacto con Dios, porque un pacto con Dios son dos personas que se ponen de acuerdo para llevar a cabo algo. Alguien puede decir, yo voy a hacer un pacto con Dios. Usted dice que hizo un pacto con Dios y otra cosa es que Dios haya hecho un pacto con usted. Son dos cosas diferentes. Todos nosotros podemos decir, hice un pacto con Dios. Sí, pero ¿y qué pasa con la otra parte? La otra parte está de acuerdo y no sé, pero yo hice un pacto con Dios. Usted firmó el pacto solo. Pero un pacto lleva dos firmas, de aquel que la hace y de aquel que la recibe. Entonces nosotros miramos, ¿qué es un pacto? Pacto es un acuerdo entre dos que obliga a ambos a cumplir una serie de condiciones para alcanzarla. Es el compromiso. Ahora vamos al otro pacto, porque nosotros tenemos acá el pacto de Dios con Leví. Pero hay otro pacto que tiene que ver con nuestra salvación y que tiene que ver con Cristo, Pacto es el compromiso con Dios por medio de Jesucristo para la salvación. Entonces ahora vamos al pacto del Padre y el Hijo. Por eso, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros no renovamos ningún pacto. Porque el pacto no fue hecho con nosotros. El pacto de la salvación fue hecho entre el Padre y el Hijo. Era un pacto, es decir, era un acuerdo entre dos que obligaba justamente al cumplimiento de algo. Si Cristo obedecía a todos los requerimientos de Dios y si Cristo iba conforme estaba escrito de parte de Dios y llegaba al final, el pacto con Dios era que si Él cumplía, Dios daba vida y daba paz.
Entonces era un pacto en el Padre, con el Padre y el Hijo. Por eso nosotros miramos desde el inicio de su ministerio, empezó la tentación en la carne, la tentación de los bienes, un montón de tentaciones para separarlo, para hacerlo romper el pacto que había entre el Padre y el Hijo. Y de ahí la prueba, experimentado en quebranto. Entonces nosotros lo miramos, su condición, cómo es que peleó una batalla que era solo de fe, que llegó al momento que tuvo que clamar: Padre, pasa de mí esta copa, y luego decir: pero no sea como yo. Necesitaba él el auxilio de Dios, por eso iba con temor y temblor delante de Dios, solicitando el auxilio de Dios para poder llegar al final en este pacto a causa de los hombres, para que sean salvos. Si Jesús hubiese fracasado, nosotros no tendríamos la salvación. El pacto no hubiera podido ser cumplido. Cristo hubiera fracasado, por eso las tentaciones al Señor en todas las áreas. Si todo esto te daré, si postrado me adorare, viene montón de cosas: tentación de la carne, tentación en el corazón, tentación en la mente, tentación con los que le rodeaba, de todo lado tentación, la forma de intentar hacerlo retroceder, que no cumpla, aún estando ya al punto de cumplir todo. Dijo alguien: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, como que no muera en la cruz, desciende de la cruz y te creeremos. Hasta el último momento fue la prueba para que él no cumpla el pacto, pero el Señor dijo la última palabra en la cruz: consumado es. Consumado es, todo se ha cumplido, todo se ha llevado a cabo. Ha sido consumado, todas las cosas, consumado es. Y con su muerte selló la aprobación de Dios para la salvación de los hombres. Por eso volvemos a leerlo y dice: mi pacto con Él. Entonces ahora miramos al Señor. Mi pacto con Él fue de vida y de paz. Entonces nosotros miramos y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y miramos que a través del Señor nosotros podemos recibir vida, y vida en abundancia. Porque era el pacto justamente del Padre con el Hijo, de la vida para los hombres que estaban espiritualmente sin vida espiritual, muertos en delito y en pecado. El pacto del Padre con el Hijo, de que todo aquel que en Él creyera iba a recibir lo que Él alcanzó por su sacrificio: vida y paz dentro de su corazón. Vida y paz. Paz para con Dios y paz para con lo que le rodeaban. Vida y paz. Entonces dice así: mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Entonces, el cumplimiento del pacto de Leví produjo un resultado, la bendición para el pueblo de Dios. Porque de la boca del sacerdote se recibía la palabra de Dios, y era el mensajero de Dios para su pueblo. El pacto con Leví. Pero el pacto con Cristo trajo también un resultado, que es la salvación para todo aquel que creyere en Él. Él murió por todo, pero los que creen en Él se apoderan de esta tan grande salvación. Mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor. La respuesta, por eso el valor que tiene delante de Dios, la respuesta que nosotros demos ante la palabra que Él envía, ante el mensaje que Él envía, ante la dirección que Dios nos da a nosotros, la respuesta que nosotros le demos a Dios ante lo que nosotros oímos, porque lo que oímos no surge del corazón de un hombre, sino que surge del corazón de Dios, porque el sacerdote es mensajero de Dios, un mensajero.
No es un superhombre, es un mensajero de Dios, que Dios pone en su boca la palabra que tiene que transmitir y él simplemente repite lo que el Espíritu habla y le dice dentro de su corazón. Entonces el Espíritu de Dios se manifiesta. Surge una palabra que no viene del hombre, sino una palabra que viene de Dios, porque Él simplemente es un conducto. Es el caño que estaba unido a la oliva por el cual vertía aceite en la lámpara. Simplemente un instrumento en la mano de Dios para comunicar un mensaje, una palabra. La palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener bien claro estas cosas. Esta es la palabra de Dios. Lo que usted tiene en su mano es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios dice muchas cosas. Usted se pone a leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va a encontrar un sinfín de cosas. Porque es la palabra de Dios. Sí que es la palabra de Dios. Pero otra cosa es la dirección de Dios. La palabra que viene de Dios mediante su palabra para dar una dirección al pueblo. Por eso dijimos, no en todos los lados es lo mismo, no. Dios a nosotros nos está dando, nos está llevando en una dirección y mediante una palabra porque nos está perfeccionando. Hemos estado viendo qué es lo que nos dio Dios a nosotros. Un paquete de enseñanza. ¿Para qué son el paquete de enseñanza? Para un perfeccionamiento de nuestra vida y para que tengamos más luz espiritual, más sabiduría espiritual y para que alcancemos aquellas cosas que sin esa doctrina y enseñanza no obtendríamos la capacidad para sostenerla, para recibirla, para hacer uso de ello. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que capacitarnos. Entonces, ¿qué es lo que puso? Y Él mismo constituyó, y hay apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, Él extiende y habla el apóstol Pablo porque lo puso Dios para perfeccionar, para que a través de ello le dé el paquete de enseñanza para que su vida sea una vida de victoria. Su vida sea una vida de victoria, sea una vida de vida en abundancia y sea una vida de paz para con Dios, la paz de Dios, la paz con Dios y la paz con lo que le rodea. Entonces no es un caprichito de Dios, no. ¿Qué nos enseña el Señor? La correcta manera de vivir. Eso es lo que nos enseña. No es un capricho del Señor que tiene que dejar o que tenemos que dejar ciertas cosas que son incorrectas. No es un caprichito de Dios. Lo que pasa es que Dios ve que eso incorrecto está impidiendo que pueda recibir otras cosas. Entonces Dios tiene que mostrárselo para que usted lo arranque, lo saque, para que pueda permitir el flujo del Espíritu de Dios para que llene su corazón. Es como en una zanja tapada con basura. El agua está ahí parada, no puede correr el agua. ¿Qué hay que sacar? La basura. Sacamos la basura, tiramos la basura, entonces el agua empieza a correr. Entonces hay cosas que son como basura en la vida del creyente que tiene que sacarla, echarla hacia afuera porque está impidiendo, es el tropiezo de la bendición que Dios quiere darle a usted. Le impide un montón de cosas que impiden la bendición. Entonces el paquete de enseñanza que Dios nos da nos va iluminando para que vayamos sacando, limpiando, tirando a un costado, poniendo a un costado y para que podamos seguir avanzando y alcanzar aquellas cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para que lo alcancemos. Le fue mostrado el paquete de enseñanza, lo que tenía que hacer. Y la Biblia dice, y tuvo temor de mí. Al Señor le fue mostrado el camino por donde tenía que andar. Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Padre, no sea como yo, sea como tú. Eso es humillación. Yo me gustaría que sea así, pero Señor, no sea como yo, sino como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. No importa que vaya en contra de lo que yo quiero. No me importa lo que yo quiero. Me importa lo que tú quieres que yo haga. Humillado delante de Dios, humillado. Por eso nosotros miramos la respuesta de Leví, la respuesta del Señor. Y tuvo temor de mí, estuvo de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo con Dios?
estamos de acuerdo con el Señor. Lo que estamos de acuerdo con el Señor, nosotros nos alegramos porque nosotros queremos, lo deseamos. Anhelamos, queremos llegar al final de nuestra carrera, queremos alcanzar la corona de justicia, queremos entrar por las puertas de la ciudad, queremos ser parte de la esposa del Cordero, lo queremos alcanzar porque nos fue ofrecido, nos fue mostrado y nosotros allá vamos poniendo la mirada en Jesús, elevando nuestro corazón a lo alto donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos puesta ahí la mira, queremos llegar, lo vamos a alcanzar y allá vamos caminando. Y estamos oyendo siempre lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo queremos. Por eso nosotros miramos en esta noche la respuesta, el llamado de Dios. Dice, mi pacto con Él fue de vida y de paz. El llamado de Dios. Pero luego está la respuesta de aquellos que escucharon el llamado. Y la Biblia dice, y tuvo, es decir, como decir, estuvo de acuerdo conmigo. Estuvo de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo con el Señor? Estuvo de acuerdo conmigo, dice, estuvo. Tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estaba en su boca. ¿Qué había en su boca? La ley de verdad. Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es verdad? Porque él le dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. He venido a testificar de la verdad de Dios. Para eso yo he venido. Por eso dice, la ley de verdad estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. ¿Quién podía testificar de él? Que iniquidad fue hallada en sus labios. ¿Quién podía decir? No sabe lo que lo escuché decir al hermanito. Le tuvo que decir, hermanito, qué boquita, Iniquidad en él no fue hallada. Malas palabras, palabras torpes, groseras, no fue hallada. La iniquidad estaba lejos de él, porque iniquidad es maldad. La iniquidad es maldad, es impiedad, es algo grave la iniquidad. Entonces dice del Señor, la ley de verdad estuvo en su boca. ¿Y cuál es la ley de verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿qué había en su boca? La palabra de Dios fluía de su boca. Y cuando hablaba, no hablaba de sí mismo, sino que hablaba la palabra de Dios. Porque era un mensajero de Dios para los hombres, para la salvación. La ley de verdad estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. En paz. ¿Sabe lo que? En paz y en justicia, dice Dios, anduvo conmigo, anduvo en paz conmigo. Entonces, ¿cuál es la forma que se puede perder la paz con Dios? Justamente la desobediencia, lo malo, Dios lo mira y dice, te estás perdiendo bendiciones, te estás dejando llevar por tu naturaleza humana, por tus pensamientos humanos, por tus ideas humanas y no estás alcanzando las cosas que yo te quiero dar. Entonces nos mira el Señor y nos quiere ayudar. Dios no quiere que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Por eso Él no extiende el dedo acusando, sino que Él extiende la mano llamando a todos los sedientos, vení a las aguas, llamando, extendiendo todo el día a su pueblo, llamando. Entonces dice, la ley de verdad estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. A muchos los hizo apartar. No, hermano, no haga eso. Mira, te estás perdiendo las bendiciones de Dios. Estás haciendo cosas que te estás dañando vos, estás dañando tu cuerpo y la bendición que tendrías que alcanzar no la vas a poder alcanzar. No, hermano, no, pegá la vuelta, vení, yo te voy a ayudar. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Por eso, ¿qué es lo que hablaba Jesús cuando los encontró como ovejas que estaban sin pastor? Dice, y les enseñaba.
Iluminaba sus corazones, se reunía con todos los pecadores, se sentaba a la mesa de Mateo, venían todos los publicanos. ¿Y qué hacía el Señor? Les enseñaba, es decir, le mostraba el camino, hizo apartar a muchos de iniquidad. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Dios. Entonces, ¿qué era el sacerdote? Mensajero de Dios. Y las doctrinas que el sacerdote, las palabras que hablaba, ¿de dónde surgían? De Dios. Él simplemente era el conducto, el mensajero. Y la dirección que Dios le iba dando a la iglesia, ¿de dónde provenía? De Dios. Porque el mismo que quiso cruzar a Israel el desierto guiándolo, es el mismo que guía en este tiempo a su pueblo. ¿Y qué es el sacerdote? Simplemente un mensajero, un instrumento que comunica cuál es la voluntad de Dios. Por eso dijimos el valor que tiene de la respuesta que nosotros le demos al llamamiento de Dios. Él está llamando, Él llama a todos los sedientos, venid a las aguas, vení a comprar, dice, sin dinero, vení a comprar leche, vení a comprar vino, leche, fortaleza, vino, alegría, una paz, algo que no tiene nada que ver con el mundo, sino que proviene de arriba, del cielo, algo espiritual, llama, vení a las aguas, vení a las aguas. Por eso hablamos del pacto entre Dios y el Hijo, entre el Padre y el Hijo. Él cumplía, obedecía, llegaba al final, al consumado y Dios también llevaba a cabo el pacto de paz, de vida y de paz. Jesús cumplió y de ahí en adelante todo aquello que reciben a Cristo, reciben vida y reciben paz. La paz de Dios, la paz con Dios. En el libro de los Salmos, verso 45, capítulo 45 de los Salmos, ahí habla justamente de nuestro amado Señor, donde dice lo siguiente, verso 1, Salmo 45, 1. Dice así, hablando el Señor, rebosa mi corazón palabra buena. Entonces usted piense, hizo Dios un pacto que si Él guardaba y si Él cumplía. Entonces, si Él dice, tuvo temor de mí y delante de mi nombre anduvo humillado, ¿qué palabras surgirían del corazón de Él sino las palabras que provienen de Dios? ¿Qué otra palabra puede surgir del corazón de una persona que se consagra a Dios, que se consagra para buscar al Señor y que se pone en la mano de Dios? ¿Qué puede haber en su corazón sino palabra de Dios? Por eso dice, rebosa. Rebosar es que está lleno y que rebalsa. Rebosa mi corazón palabra buena, buena palabra. No son palabras que perturban, no son palabras que estremecen, no son palabras que hacen mal, son palabras de vida eterna. El que la oye y la recibe, recibe vida dentro de su corazón. Vida, palabra de vida eterna. Por eso dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso, porque esta es una alabanza de Dios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y no tenía nada que ver con sus facciones humanas, porque el profeta también dijo, verlo lo vamos a ver, sin una belleza como para que lo deseemos. Sin embargo, acá dice, eres el más hermoso. ¿Y qué significaba con eres el más hermoso? La belleza moral que había en él. La belleza moral, esa belleza moral a donde a nosotros el Señor nos quiere llevar. Por eso nos da un paquete de enseñanza para que mediante ella nosotros vamos alcanzando una imagen. ¿La imagen de quién? La imagen del Salmo 45, la imagen de Cristo. El paquete de enseñanza nos lleva a ser conformado como Él.
Por eso dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, y viene la alabanza. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre, a causa del pacto. Ciñe sobre el muslo, ciñe tu espada sobre el muslo, valiente. Y no era un valiente que iba a boxear a todo. Valiente consigo mismo, valiente en obedecer a lo que Dios decía, valiente a tener temor de Dios y a andar delante del nombre de Dios humillado, valiente en obedecer a todo lo que el Espíritu Santo hablaba y decía. Por eso dice: ciñe sobre tu espada, ciñe tu espada sobre el muslo, valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Cabalga, andar, cabalgar es andar en palabra de verdad, en humildad y de justicia. Por eso nosotros miramos a Cristo en el libro de Mateo, Lucas, Juan, nosotros lo miramos, Marcos, miramos en los evangelios y miramos al Señor cabalgando en palabra de verdad, lo miramos cabalgando en humildad y lo vemos andando en justicia. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. El verso 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Sabe lo que es? Amaste la justicia, amaste todo lo que es de Dios, amaste lo justo, lo recto, lo correcto. Has amado la justicia y la maldad la aborreciste. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Con óleo de alegría? ¿Sabe lo que es eso? Una alegría interna que no proviene de lo que posee ni proviene de lo que ve, sino que proviene de Dios. Es el hombre que tiene menos que todos los hombres, ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza, pero sin embargo lo que él poseía adentro en su corazón nadie lo tenía. Nadie lo tenía. Por eso dice: te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces volvemos al Malaquías. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Él lo cumplió, llevó a cabo. Por eso lo miramos en el principio de sus palabras, cuando él comienza, hermano, a manifestarse en el mundo. Y lo primero que nosotros vemos en la Escritura que dijo es: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Las primeras palabras que nosotros en la Escritura vemos que habla de Dios. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y vamos a la cruz y vemos la última palabra que expresa estando en los negocios de su Padre, en la obediencia a Dios: consumado es. Es decir, todo se ha cumplido, todo se ha llevado a cabo, todos los designios y los requerimientos de Dios fueron cumplidos. Consumado es, ha llegado hasta el final. Por eso en su muerte trae la salvación para todos nosotros. Trae la salvación. Y en su muerte no solamente trae la salvación, sino que se sienta a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, para mirarnos a nosotros lo que hemos creído y para hacer de nosotros, que somos la iglesia, la cabeza de esa iglesia que es el cuerpo. Así que mire qué cabeza gloriosa tenemos, una cabeza que está sentada a la diestra de Dios. Por eso podemos decir todo con confianza: tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente del Señor. Somos miembros de ese cuerpo glorioso.
Entonces miramos a Cristo, cumplió todo. Nos miramos nosotros en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, somos débiles, falibles, erramos, nos equivocamos, queremos hacer a veces lo justo y nos sale torcido, lo recto se nos desvía, queremos hacer de derecho paso hacia adelante y se nos sale el pie para afuera. ¿Y qué hacemos? Se me salió el pie para afuera. ¿Qué hacemos? Me salí del camino. ¿Y qué hacemos? Mire lo que dice en el libro de Hebreo, capítulo 45, libro de Hebreo, el verso 15 y 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote, no le digo el capítulo porque dice un 45 que no es. Puede ser 4 o puede ser 5. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, nuestro sacerdote, sumo sacerdote, que es Cristo, según el orden de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote, Él fue tentado en todo. Él sabe lo que es la debilidad, Él sabe lo que es la inclinación, Él sabe que podemos ser sacados, ser estirados un poco hacia afuera. Él sabe que nuestros pies se pueden deslizar, que nuestro cuerpo puede irse hacia afuera. Él lo sabe. Entonces, el escritor de Hebreo dice, tienen que pensar que ustedes tienen un sacerdote, alguien que los va a ayudar si ustedes quieren y se proponen entregarse y ponerse en la mano de Dios. Hay un sumo sacerdote, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo. Él sabe, conoce la debilidad del hombre, la humana debilidad, la conoce. Por eso nuestro Dios no es un Dios que lo va a condenar, es un Dios que lo quiere ayudar, es un Dios que quiere levantarlo, es un Dios que quiere extender su mano y tomarlo y ayudarlo. Pedro se estaba ahogando, quizá como alguno de nosotros ahogándose. Señor, sálvame. Y si nosotros decimos, Señor, salva, ¿cómo no? Nuestro abogado no va a salir a nuestro encuentro a ayudarnos. Si nosotros le decimos, salva, Señor, Él viene a ayudar, a extender la mano. Si por todos murió para que tengamos vida. La paga de nuestra paz fue sobre de Él. Nosotros lo hemos estado viendo en el libro de Isaías. Cómo es que fue contado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros lo tuvimos como herido de Dios, pero estaba siendo herido por nuestras rebeliones. Entonces Él murió a causa de nosotros. ¿Cómo no nos va a ayudar? Si nosotros extendemos y elevamos nuestro corazón a Dios y le clamamos y le decimos, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios lo va a ayudar, lo vuelve a restaurar y lo levanta. Dios puede hacerlo. Entonces dice el libro de Hebreo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso siguiente dice, acerquémonos pues con confianza al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de su gracia. La gracia está sentada en el trono. Podemos nosotros acercarnos a Dios. Sí, pero lo que yo hice, podemos acercarnos a Dios. Sí, pero caí tan profundo, podemos acercarnos a Dios, al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro, el socorro de Dios. Esto es para los que creen y para los que creen y quieren. Creen y quieren. Entonces usted dice, yo quiero salir, Señor, de este pozo. Entonces acerquémonos al trono de Dios con confianza, porque Él pasó también por ese lugar. Sin pecado, pero sabe lo que es la tentación. Así que mis amados hermanos, que nada nos separe del Señor.
Si resbalamos, caímos, levantémonos, tengamos confianza en el Señor. Nos equivocamos, erramos, metamos el pie de vuelta en el camino. No perdamos las bendiciones de Dios. Si nos desviamos, vamos a ir perdiendo bendiciones, pero si encaminamos nuestros pasos en la presencia del Señor, la bendición de Dios va a ser continua en nuestra vida. Esto para los que creen, para los que creen. ¿Y usted cree, hermano? Entonces para usted, es para nosotros, es para nuestros hijos, es para todo cuanto han creído en el nombre maravilloso del Señor. Cerramos nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos y oramos. Su misericordia es para siempre. El pacto no fue un pacto hecho con nosotros. Fue un pacto entre el Padre y el Hijo para salvación. El Hijo cumplió y Dios también cumplió, dando salvación eterna a los que creen.